¿por qué crees que es necesaria la poesía hoy en día? La poesía no es necesaria hoy en día, es necesaria siempre. Pero es necesaria siempre porque es necesaria la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Las bellas artes son siempre necesarias porque son las únicas posibilidades que tenemos de olvidarnos de qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, que mejor no hacerse muchas preguntas porque acaba uno deprimido y melancólico. Ajá. ¿Qué es lo que fundamentalmente indica que alguien tiene una cultura aceptable? La historia y la geografía. Para mí, la cultura aceptable es saber ubicar en el espacio y en el tiempo algo. Eso, cultura histórica y geográfica, conocimiento histórico y geográfico, que se resumen en el uso de un instrumento que yo veo absolutamente fundamental, que es el atlas histórico. Yo recomiendo a todas las personas que quieran ser medianamente cultas que consulten atlas históricos, porque está la geografía y la historia insertas en el mismo mapa. Hoy entrevistamos a Luis Alberto de Cuenca, un sabio de nuestro tiempo. Presentarle con una trayectoria tan amplia podría llevarme más de una hora, por tanto voy a utilizar la presentación de un amigo común y ya entrevistado en este podcast, el escritor Eduardo Martínez Rico, que lo presenta así. Dice: Luis Alberto es nuestro Borges particular, infinitamente culto, como el autor argentino, pero mucho más dandy. Le puedes preguntar algo y te puede llevar a cualquier lugar del tiempo y de la literatura, con su palabra envolvente, firme, imparable y torrencial. En la actualidad participa activamente en el mundo cultural, como por ejemplo la tertulia de cine Cowboys de Medianoche en Es Radio, y acaba de recibir el premio Gil de Viedma por su obra El secreto del mago. Si disfrutáis la mitad de lo que hice yo, os aseguro que habrá merecido la pena este podcast. ¡Comenzamos! Muy buenas, don Alberto. Muchísimas gracias. Muy buenas, don César. Un placer, vamos, un honor, no puedo decir otra cosa, poder entrevistarte. Quiero enfocar un poquito el tema de la poesía, ¿no? Como gran poeta, o dicen que eres el poeta más importante en la actualidad en España. Quería preguntarte... Tengo buenos amigos. Tienes buenos amigos, ¿no? ¿Los poetas eran, digamos, las rock stars o los influencers de hace 200 años? Pues yo creo que hubo un momento en que los poetas tuvieron un protagonismo enorme. Yo creo que fue fundamentalmente en la vieja Grecia y en la vieja Roma también. Sí. Pero es cierto que en el siglo XIX, con el romanticismo, surge otra vez el poderío del poeta, que es un marginado, que es un digamos, maldito de la sociedad, pero que tiene un prestigio grande que le ayuda, por ejemplo, a ocupar un puesto preeminente entre las figuras de la época. Estoy pensando en un Rimbaud, por ejemplo, que, como sabes, tuvo que irse a vender armas a África, pero sin embargo todo el mundo lo admiraba, incluso en vida. O un Baudelaire, por ejemplo, que estaba siempre poseído por la dama verde, que es, como sabes, la bebida esta tan fuerte, absenta, la absenta. Y sin embargo, pues le dio tiempo a traducir la obra completa de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Creo que en este momento los poetas tienen menos influencia que tuvieron en Grecia, en Roma o, por ejemplo, en el romanticismo. ¿Y ahora crees que tienen influencia? Bueno, creo que tienen menos que en aquel momento, menos influencia social, pero que no carecen tampoco de influencia en términos absolutos, porque no olvidemos que Internet lo que hace es dar cabida en su maravilloso espacio libre a todo tipo de cosas, entre ellas a todos los poemas que se cuelgan en Internet. Por ejemplo, mi obra poética. Yo, si busco cualquier poema en Internet ahora, lo encuentro. Lo cual es un poco una pequeña putada, ¿no? Porque en el fondo, quiero decir, están utilizando tus poemas sin pagarte derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que eso no hay quien lo pare, ¿no? En el fondo también para los poetas es muy bueno que la gente pueda entrar en contacto con nuestra obra solamente buscando en Internet, ¿no? Y Luis, ¿por qué crees que es necesaria la poesía hoy en día? La poesía no es necesaria hoy en día, es necesaria siempre. Pero es necesaria siempre porque es necesaria la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Las bellas artes son siempre necesarias porque son las únicas posibilidades que tenemos de olvidarnos de qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, que mejor no hacerse muchas preguntas porque acaba uno deprimido y melancólico. Dices en uno de tus libros que Joyce, Proust, Whitman,
no son superiores a Homero, a Eurídice o a Petrarca. Eurípides. Eurípides. Eurídice es... Es la novia de Orfeo. Efectivamente, Eurípides, perdón. Que los grandes creadores comparten un presente eterno. Me gustaría saber, o sea, ¿podrías definir por qué la creación no se sitúa en una línea de superación como puede ser el deporte o la tecnología? Eso Es curioso, pero es cierto. Mientras que en el deporte, obviamente, se van batiendo récords. Ahora en los Juegos Olímpicos de París seguro pues que tendremos algún récord del atletismo, que me fascina el atletismo, por ejemplo. Sí. Pero en cambio, en literatura no. Claro. La epopeya de Gilgamesh, que es de época sumeria, 2500 años antes de Cristo, es tan buena como Shakespeare en el 16-17 siglos, o como por ejemplo, qué sé yo, pues Michel Houellebecq, el novelista francés actual, que me fascina. Sí, ajá. Ya. O sea que evidentemente yo creo que esto no es cuestión de opinión o de discusión, no admite discusión. En el mundo de la creación no hay superación cronológica. Ya. Lo que hay es genios que da lo mismo que sean del siglo VI antes de Cristo que del siglo XXV, ¿no? Ajá. Y en una clase de arte, por ejemplo, de un taller de escritura, que escriba uno mejor que otro, o sea, muchas veces... O sea, es que los talleres de escritura, por ejemplo, es muy complicado también que luego den un gran escritor, ¿no? Ya. Son cosas muy de nuestra época en la que hemos igualado por abajo todo. Queremos que todo el mundo que escriba bien o mal publique una novela, ¿no? Pues es muy fácil. Pues, hay no sé cuántas empresas que se dedican a eso, ¿no? Claro. Eso es un disparate también. Eso por la parte también de la política del correctness. Ya. La corrección política. Ajá. De alguna manera, ¿tú crees que la poesía sirve para algo? En el fondo, o sea, para... No sirve absolutamente para nada, y eso es precisamente lo que le da una razón de ser y una razón de existir. Sí. Porque ontológicamente hablando, las cosas que no sirven para nada son más hondas, más profundas y más importantes que las cosas que sirven para algo. Ya. Porque son en sí mismas objetivo y finalidad de su contacto, del contacto del hombre con ellas. O sea que realmente decir de algo que es inútil es metafísicamente mucho más rico que decir de algo que es útil. Y me voy al lado contrario. Tú hablas mucho de los héroes, o sea, hablas mucho del camino del héroe, ¿no? Yo he citado mucho sobre héroes. Claro. Y quería preguntarte, ¿quiénes son los héroes en la actualidad? Los mismos de siempre. ¿Sí? Los que en un momento dado, en una determinada circunstancia adversa, dura, terrible, problemática, responden como respondían los héroes, con arrojo, con valentía, sin pensar que puede uno dejar la vida en eso. Y hay mucha gente que hace eso todos los días en el mundo, ¿no? O sea, no solo el mundo es una especie de gran población de farsantes y de mentirosos, sino también hay un porcentaje importante de gente heroica. Claro. Ahora como antes y como siempre. Ya. Dándole un enfoque a la entrevista sobre, bueno, pues sobre yo te considero uno de los sabios de nuestro tiempo, me gustaría preguntarte, ¿es la sabiduría el verdadero camino de la felicidad? No necesariamente. La felicidad es algo casi intangible, no se puede tocar, no se puede definir, ¿no? Entonces, sobre todo, además, la felicidad es cuestión siempre de un lapso cronológico muy breve. Se puede ser feliz a lo largo de la vida durante ratos, pero es imposible ser feliz siempre. Y la sabiduría no da la felicidad. Pero sí es cierto que el contacto con la cultura propicia que no nos caigamos, digamos, del caballo de una manera abrupta y nos rompamos los sesos en el suelo pensando cómo la condición humana es de frágil y de voluble. Entonces, eso ayuda. Ya. En la antigua Grecia, la frase que había escrita en el oráculo de Delfos, esto lo decía mucho Noci se auton. Igual es así, nosce te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Noci se auton en griego, nosce te ipsum en latín. En latín. ¿Te parece el camino a seguir para encontrar el significado existencial de cada uno de nosotros?
Yo llego a escribir también en un poema: vive la vida, vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Yo creo que conocer a los demás es la única manera de conocerse a sí mismo. Ah. O sea, que para encontrar significado en El la hombre vida... es un animal social por naturaleza, un Sí. zoon politikon que decía Sí. Aristóteles. Sí. Ese zoon politikon tiene que relacionarse con los demás hombres, y solamente relacionándose con los demás hombres puede, digamos, informarse acerca de sí mismo. Ya. ¿Y crees que el gran propósito de uno en la vida es encontrar el por qué está aquí y su significado? No, porque no vamos nunca a saber por qué estamos aquí. Somos física y química, y somos una evolución complicada. Digamos que venimos de la célula primordial, y antes de la célula primordial hubo un periodo infinito que no podemos ni calibrar ni siquiera imaginar. Ajá. Desde el Big Bang, de modo que no vamos nunca a saber por qué estamos aquí. Nunca, ¿no? O sea, en ese encontrar el significado de uno no lo vamos a saber. O sea, es muy Yo creo difícil. que no. ¿Ya hay algún, digamos, héroe que pueda conseguir encontrar eso, ¿no? Porque yo me lo he propuesto, pero no sé si eso podré Pues llegar. hombre, lo mismo tú, César, lo consigues. Tú tienes un nombre muy heroico. Eso sí, claro. Em, ¿Qué es, qué es lo que fundamentalmente indica que alguien tiene una cultura aceptable? La historia y la geografía. Para mí, la cultura aceptable es saber ubicar en el espacio y en el tiempo algo. O sea, que te digan, por ejemplo, hablábamos antes fuera de micrófono de Bangalore, ¿no? Sí. Bueno, pues que sepas que Bangalore es un topónimo de la India, ¿no? Ajá. Y que no digas que es de Kenia o de Panamá, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro, que te hablen de Rommel, por ejemplo, el general Rommel, Sí. el zorro del desierto, y que lo ubiques en la Segunda Guerra Mundial y no en la guerra médicas o en las guerras samnitas de los romanos, ¿no? Sí. Ajá. Eso, cultura histórica y geográfica, conocimiento histórico y geográfico, que se resumen en el uso de un instrumento que yo veo absolutamente fundamental, que es el atlas histórico. Ajá. Yo recomiendo a todas las personas que quieran ser medianamente cultas que consulten atlas históricos, porque está la geografía y la historia insertas en el mismo mapa. Uh-huh. O sea, que tampoco tienen por qué irse a los clásicos de la literatura. Con esto ya, digamos, podría ser algo aceptable. Puedes no haber leído a Shakespeare y a Homero y tener una cultura aceptable si sabes rudimentos de historia y de geografía suficientes. Para mí la cultura es tiempo y espacio. Claro. Luis, ¿qué es un sabio para ti? Pues una persona que ha decidido, digamos, apartarse del mundo y encontrar en los libros, en la filosofía, en la creación artística, un mundo paralelo para, de alguna manera, con esa actividad en ese mundo paralelo, servir a la humanidad e ir avanzando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué consejo de vida nos darías a los oyentes, a todos nosotros, para sacar el máximo partido de nuestra existencia? Ah, amigo, eso me lo tengo que preguntar primero a mí y no me voy a poder contestar, de modo que difícilmente puedo comunicarme a los demás, ¿no? Ajá. Muy complicado. Pero sobre todo, yo creo que hay que mantener la calma. La calma es muy importante, ¿no? Fijaos que los epicúreos, los escépticos y los estoicos recomendaban siempre ver las cosas de una manera tranquila, ¿no? Ya. Sobre todo hay que estar tranquilo y intentar disimular la angustia de una manera efectiva mediante el ejercicio de la lectura, Claro. de la práctica pictórica, de la creación musical, de las bellas artes, que son lo que nos salva siempre. Y ahora la meditación, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? La verdad es que yo soy fatal como meditador, la verdad es que siempre me dicen mis amigos, pues es que hay que meditar por lo menos 5 minutos al día. Sí. Pero es que a mí no me sale, luego no encuentro esos 5 minutos. Estoy viendo un partido de fútbol, estoy viendo una serie, estoy leyendo un libro, no me da tiempo a meditar. Luis, ¿cuántos libros y tebeos crees que has leído en tu vida? Eso no puedo cuantificarlo, pero miles y miles. Miles y miles. Y tebeos igual que libros, porque siempre me han fascinado los tebeos.
De hecho, ahora acaba de sacar un académico de la lengua, Pedro Álvarez de Miranda, un libro precioso que reúne los escritos suyos sobre el mundo de las palabras, Sí. y me dedica a mí precisamente el artículo que se llama Te veo, a Luis Alberto. Me hizo mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión porque he recibido hoy el libro. Claro. Muy bien. Ajá. Qué bueno. Y leyendo un poco preparando la entrevista, he leído que un niño de 13 años, que eras tú, leyó los episodios nacionales y leyó la obra completa de Shakespeare. Es cierto. Un niño de 13 años. Yo creo que todos los niños de 13 años están capacitados para hacer eso. Sí. Lo que ocurre es que no les cuadra a los padres el educarlos en ese sentido, o no tienen la suficiente afición a la lectura como para leer eso. A mí los episodios nacionales me los recetaron mis padres. Además, digo siempre recetaron, porque es como una receta. Claro. Esas fueron mis padres, que a veces me lo receté yo. ¿Por qué? Pues porque probablemente en el libro de cuarto de bachillerato, tenía yo 12 años, hablaban 10 líneas o 15 de Shakespeare que me resultaron lo suficientemente fascinantes como para que me pareciera la persona que ha llegado más lejos en el intento de describir el alma humana. Hay una referencia que haces de Macbeth, que es la frase que es: la vida es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia y que nada significa. A tale told by an idiot. ¿Sí? ¿Por qué es tu frase preferida? Porque me parece que es tan real lo que dice, y estoy tan de acuerdo, que me parece que lo importante de las frases que nos gustan y que nos llenan es que hayamos querido inventarlas nosotros, ¿no? Eso me hubiera gustado decirlo a mí. Pero lo bueno de la lectura es que vas encontrando cosas que son las que te hubiera gustado decir, que dicen los demás. Y por eso yo insisto, las únicas pistas que tienes para conocerte son los demás. Claro. Las demás las lecturas, etc. Shakespeare ayuda a conocerse una barbaridad. Ya. Porque es de una profundidad psicológica inmensa, ¿no? Fíjate que era un tipo que no inventó ningún tipo de argumento. Todos los tomaba de autores antiguos, Sí. o de traducciones inglesas recientes. Por ejemplo, Plutarco, las vidas paralelas de Plutarco, traducidas por Sir Thomas North, él los utiliza para una obra inmortal como Julio César. Prácticamente no modifica nada de lo que ocurre en la acción, sigue a Plutarco de una manera prácticamente abyecta. Y sin embargo es genial. Es que eso es lo fabuloso. De Shakespeare se puede decir lo que decía Goethe de Napoleón: es un extraordinario hombre ordinario. Ajá. Entonces, para mí, lo difícil es la sencillez. La ordinaria no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido positivo. Claro, ¿no? claro. Ser una persona normal. Ajá. Lo que se dice coloquialmente. Sí. Es muy normal el sentido, por eso me gusta. Claro. Te voy a hacer una pregunta que igual te la han hecho muchas veces, pero me parece interesante saber tu opinión, y es, yo te la traslado un poco así, digo, si fueras el conde de Montecristo y te llevaran a una isla desierta y tuvieras que elegir uno de estos dos libros. Bueno, al conde de Montecristo no le llevaron a la isla desierta, Bueno, le llevaron sí, a la isla de If, preso. Efectivamente. Perdona, lo he puesto porque sé que te gustaba mucho el conde de Montecristo. Me encanta. Tienes que elegir uno de estos dos, ¿Borges o Shakespeare? En una isla desierta Sí. elegiría a Borges. A Borges. ¿Por qué? Porque está más cerca de mí cronológicamente, porque se parece más a mí que un empresario de teatro isabelino y de época isabelina y jacobina. Ajá. Que es una época en la que yo no he vivido, y sin embargo con Borges no solo he coincidido, digamos, en la cronología, sino también en la compañía. Lo conozco, he visitado su casa en Buenos Aires, he estado con él también en Madrid. He tenido un cierto trato con Borges, que por supuesto nunca llegó a saber quién era yo, pero yo sí sabía quién era mi maestro y lo admiré mucho, y me recibió muy cariñosamente en su casa. Qué bueno. Y el otro que te iba a decir es ¿Meditaciones de Montaigne o el Tao Te Ching? Montaigne. Montaigne. Siempre Occidente. Yeah. Yo en eso, nuestro admiradísimo Fernando era muy orientalista,
Y yo soy muy occidentalista. Dice Salman Rushdie que lo más difícil para un escritor es escribir sobre la felicidad. ¿Estás de acuerdo? Lo más difícil para un escritor es escribir sobre la felicidad, y lo más difícil para un ser humano es, prepararse para llegar a ser feliz, porque no es nada fácil, es muy complicado. Claro. Todo lo que signifique felicidad es siempre una especie como de ráfaga súbita que dura muy poco, como dije antes, ¿no? Eso que Borges tiene un poema muy bonito que dice algo así como: le pide perdón a su madre porque no ha sido feliz. Y a su madre le hubiera gustado que él hubiera sido feliz. ¿No? A todos los que tenemos hijos nos encantaría que fueran felices. Claro. Y le pedía perdón a su madre por no haber sido feliz. Por no haber sido feliz. Mira, y habiendo conseguido, ¿no? Y habiendo tenido esa trayectoria tan Es que las trayectorias dan lo mismo para la felicidad. Se puede ser feliz sin haber conseguido nada en tu vida. Ya, y claro. Puedes haberlo conseguido todo y ser infeliz. Claro, claro. Por los oyentes que tenemos en este podcast, estoy convencido que hay muchos que son lectores y que les gustaría ser escritores. ¿Tienes alguna recomendación o algo para alguien que lean, esa vocación? Que si quieren escribir, que es una cosa muy lícita y muy interesante desde el punto de vista anímico, que lean. Porque yo he conocido gente que ha intentado escribir novelas o poemas sin haber leído un maldito libro en su vida. Entonces, no se puede, a partir de cero, crear una obra que sea mínimamente interesante, ¿no? Que lean. Perdón. Que lean. Que lean, ¿no? Que vayan al cine, que vayan al teatro, que vayan a conciertos, que se cultiven. Sí. Hay en varios libros tuyos, uno que es el libro de Palabras con Vida, Lección Magistral. Hablas en... Palabras que son vida. Palabras que son vida. Hablas sobre los conceptos, ¿no? Y me encanta el concepto que tienes de autoritates, ¿no? En todos los ámbitos, o sea, ¿qué es un maestro para ti? Hablo de autoridad, me parece una de las palabras que gloso en ese poema. Un maestro es alguien que te dice por dónde debes caminar, ¿no? ¿Cuál es la senda? Estás en una encrucijada, sobre todo en la adolescencia, no sabes qué camino debes seguir. Y un maestro en ese momento es el que te indica qué ruta, qué senda debes seguir. Y claro, es muy importante porque puede equivocarse, pero realmente si es un maestro auténtico no se equivocará, ¿no? Te lo enfocaba un poco en que, o sea, comentabas en el libro que tenemos que volver a escuchar al maestro, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que cambiar nuestra sociedad para valorar al maestro? Por ejemplo, Macron en Francia ha dicho una cosa que me interesó mucho en su momento, que fue volver a decir que los jóvenes de ambos sexos, cuando llegue el profesor a la clase, se levanten y que tengan esa deferencia, esa cortesía. Yo creo que hemos perdido la cortesía, hemos perdido la deferencia con nuestros mayores. Y un maestro siempre es alguien al que tenemos que respetar porque nos está enseñando cosas. Entonces es fundamental recuperar esa, digamos, sensación de magisterio por parte del profesor y de atención por parte del alumno que se tenía antes, ¿no? Antes había más veneración por los profesores, sobre todo en la vieja Grecia y la vieja Roma, ¿no? ¿Crees que la cultura china, que hoy en día pues está en auge completamente, ¿no? La fuerza de los chinos? Y la China también es muy de maestros. Es lo que te iba a decir. Es muy de maestros. Claro. ¿Tú crees que esa es una de las razones por las cuales tienen ese...? No, yo creo que la cultura china ahora se conoce mucho, primero porque por la evolución económica de China, que ha sido fastuosa, sí. Y luego también porque hoy día ya no hay fronteras, entonces se traduce de todas las lenguas a todas las lenguas, entonces tenemos, pues hablamos antes del Tao Te Ching, tenemos las obras de Confucio perfectamente estudiadas y traducidas. Entonces el mundo se nos ha quedado pequeño. No hay, yo soy occidentalista, pero en el fondo Occidente y Oriente son ya más o menos las mismas coordenadas porque uno está en todas partes, ¿no? Me acuerdo cuando yo era joven
iba a Inglaterra o a Francia o a Alemania y me traía libros que no encontraba en España. Sí. Y ahora se encuentra todo en todas las partes, quiero decir. Claro. Es ubicuo, ¿no? Ya no hace falta ya... O el pantalón vaquero que de repente te decía que era maravilloso en no sé dónde, pues ahora lo tienes aquí, ¿no? Sí, y además sí, lo tienes en casa, porque lo puedes pedir. Sí. Te lo puede traer un dron dentro de poco, ¿no? Sí. Volviendo al libro de las palabras, hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es calvario. Y me llamó mucho la atención porque le diste un concepto como de un viaje eterno. Me pareció alucinante. Me gustaría preguntarte por... Pues es que no me acuerdo ahora mismo lo que dije Calvario, pero sí me acuerdo de un haiku que escribí sobre Calvario que decía: yo de mayor quiero ser el Calvario de tu pasión. Un poema amoroso que suena un poco como andaluz, ¿no? Sí. A copla. Pero vamos, si quieres buscamos el libro. Sí, no te preocupes. Nada, era porque lo tenía. Lo tengo, uno de esos montones debe haber algún ejemplar. Sí, me fascinó cómo lo definiste, ¿no? Yendo a don Fernando Sánchez Dragó, el hombre, paz descanse. Y además que en paz descanse y que está en nosotros. Está en nosotros. Sigue tan vivo como antes, en nosotros. Él decía una frase mucho de Petrarca, que es un bel morir tutta una vita honora. ¿Tú crees que lo cumplió, Fernando? Yo creo que sí. Murió. No es bello nunca morir. Sí. Que a lo mejor estaba pensando Petrarca en personajes heroicos de la antigüedad que morían, digamos, por su patria, etcétera. Sí. O nosotros podemos pensar en Juana de Arco ardiendo en la hoguera y sin embargo siendo inmarcesible, guerrera, luchadora, incluso en ese momento de morir y dar la vida por su patria. Ajá. Pero yo creo que la frase es muy hermosa de Petrarca, pero nunca es hermoso morir. Lo que pasa es que es cierto que hay modos más, digamos, estéticos de morir que otros, ¿no? Claro. Qué sé yo, morir atropellado por un autobús porque se ha despistado uno por la calle, pues no es muy heroico, ¿no? Claro. Gaudí, por ejemplo, ¿no? Se murió le Gaudí, sí, es verdad. Gaudí. Es una cosa curiosísima. Sí. Un tranvía. Un tranvía en Barcelona. Sí, es increíble. Y sabes que Gaudí además está en proceso de beatificación. Ah, sí. Qué bueno. En hacer los santos, por lo visto era un tipo muy religioso. Son personas tan importantes y que mueren de una manera no tan fortuita, ¿no? Una cosa tan... Por eso pues, la forma de morirse igual, ¿no? Define un poco... Hay un autor que es muy bueno, que es alemán, que es el favorito de mi hijo, a ver si me acuerdo, Roth, Joseph Roth, R-O-T-H, ¿Sí? Roth. Era un judío fabuloso que murió en el año 38 porque se le cayó un árbol encima. O sea que también, ya lo vemos también en las noticias, cuando hay mucho viento, no puedes ir al retiro porque te puede caer un árbol, ¿no? Bueno, por la calle. Sí. Y realmente a Joseph Roth, yo creo que le salvó probablemente de Auschwitz el hecho de que se le cayera el árbol encima, ¿no? Ahí sí fue bello porque es mucho más hermoso morir sepultado por un árbol, que al fin y al cabo es una promesa de la naturaleza magnífica, que no morir en un campo de concentración nazi. Y volviendo a Fernando hablaba mucho de la muerte. Era una persona que recurría constantemente. Y él hablaba mucho de su epitafio, ¿no? Sí. Que finalmente el epitafio es, o sea, en interrogación, novedades. Tengo entendido. Está muy bien. Y el epitafio de su gato, el que murió, Joseki, es un haiku de mi mujer Alicia. Sí. Ajá. Sí. Está puesto ahí. Está puesto ahí, ¿no? Sí. De hecho, ¿no? Está puesta, o sea, digamos como que lo escribió ella, ¿no? Como que escribió ella, en la tumba de Joseki, que se puede visitar en Castelfrío. Pues cogiendo esto, y luego, sé que te han hecho esta pregunta en otra ocasión hace tiempo, un amigo común, Eduardo. ¿Has escrito el tuyo, tu epitafio? El epitafio, la verdad es que puedo escoger entre algún haiku, uno que se llama algo así como supo ser todos y nadie al mismo tiempo, algo así. De ese tipo de cosas quizá me gustara, pero prefiero que lo redacten otros. Que redacten otros, ¿no? Claro. Te he oído decir que la historia se divide antes de los griegos y después de los griegos. Te lo he oído decir en varias ocasiones. En realidad quien lo dijo fue mi maestro Rodríguez Saldados,
Ajá. Yo lo que he hecho es repetirlo hasta la saciedad. Ajá. Y lo creo firmemente. Creo que hay un mundo anterior a los griegos y un mundo posterior a los griegos, que son los grandes, digamos, responsables de la división de la historia del mundo en dos partes. Ajá. Y lo que quería decirte es que ahora estamos viviendo momentos, digamos, de cambios tremendos, tecnológicos, de avances en muchos aspectos. Igual en la parte de humanidades no tanto, puedo decir. Pero ¿tú crees que la inteligencia artificial puede hacer que todo esto se cree otra época o no? Yo creo que en principio no. Yo creo que de momento los griegos van a tener, con la inteligencia artificial pueden los griegos seguro. Sí. Y creo que le van a sacar, la filosofía griega puede perfectamente extraer de la inteligencia artificial sus facetas más positivas. No, que no creo que corra peligro esa división del mundo entre antes de los griegos y después de los griegos. O sea, ¿no crees que una herramienta de inteligencia artificial pueda convertirse en el nuevo Shakespeare o en el Quijote, o crear el Quijote? No lo crees, ¿no? En principio no lo creo, no sé cómo va a ir evolucionando la cosa, pero por lo que yo sé hasta el momento los experimentos al efecto no han sido satisfactorios desde el punto de vista de competir en calidad con Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Decía Saramago que vivimos la época de la mentira. ¿Crees que hay más mentira ahora que hace un par de siglos? Yo creo con Borges que la mentira, según dice en un poema maravilloso que se llama Fragmentos para un Evangelio apócrifo, que está en su libro Elogio de la sombra, dice: bienaventurados los que mienten. No hay nadie que no mienta al menos 5 veces al día con razón. O sea que podríamos decir... No estoy de acuerdo con Saramago. Me caía bien, ¿eh? Sí. Era una persona muy amable, aunque no tenía mucho las ideas. Ajá, ya. Pero era una persona encantadora. Claro. En el libro disco que hiciste con Loquillo, con tus letras, poemas. Disculpa, ¿eh? No, es que en matices no poemas, ¿no? Claro. Poemas que luego Gabriel Sopeña se encargó de convertir en canciones y el loco de interpretarlas. Perfecto. Y se llama Su nombre era el de todas las mujeres. Sí, que es un verso mío. Que es un verso tuyo. Y hay un verso que dice: sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político, ¿no? Que la canta fenomenal el loco. Que la canta muy bien. ¿Crees que la corrección política equivale a incorrección moral? Es decir, a desdicha. Creo que equivale sobre todo a dictadura, a opresión, a todo lo negativo que puede haber en este mundo, ¿no? No entro en juicios morales, no quiero decir que la corrección política sea moral o inmoral. Lo que digo es que es una dictadura tan férrea como las peores dictaduras que ha habido en el mundo, ¿no? Ya. ¿Y crees que hay manera de combatirla, no? Yo creo que es muy difícil. Muy difícil. Con el testimonio, haciendo este tipo de declaraciones en este podcast, es muy complicado. Ya. Por ejemplo, Estados Unidos, que es, digamos, la madre de todas estas historias, sobre todo el mundo universitario estadounidense, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un tipo más o menos chalao como Trump haya sido presidente de los Estados Unidos, quiere decir que la gente está un poco harta también de la corrección política, porque prefieren a un delirante como Trump, pero por lo menos no es un correcto políticamente, ¿no? Ya. Eso gusta. Ya, claro, efectivamente. Finalizando la entrevista, suelo hacer siempre 2 o 3 preguntas previas, o sea, finales, ¿no? Donde pues me gusta pues saber, en primer lugar, a quién propondrías como potencial entrevistado a este podcast. Pues, por ejemplo, hay un filósofo ahora realmente brillante que es Jorge Freire. ¿Has oído hablar de él? Sí, mucho. Pues Jorge... el libro es Dime quién eres, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El que ha escrito el último. El último libro es La banalidad del bien. Vale, y el anterior era... No me acuerdo. No me acuerdo porque es que le viene una presentación de los encuentros. Estuvo en la presentación de los encuentros. Yo a Freire, por ejemplo, es un tipo que tengo una gran amistad con él y tengo una gran fe en él. Yo diría, por decirte 2 nombres, sí. un periodista joven, por ejemplo, sí. José Peláez.
que es un gran columnista de ABC. Qué bueno. Siendo muy joven, es uno de los mejores columnistas de todos los tiempos, sin duda. Sí, sí. Y Freire como Freire. Filósofo. Y se me ocurren otros 10. Sí, sí, ya me imagino, ya me imagino. Y ¿hay algo que hayas aprendido con H en esta entrevista? Aunque me imagino. Claro que he aprendido. Sí, He aprendido que es muy complicado, por ejemplo, prepararla. sí, Porque ha habido que trabajar mucho y nuestro amigo Sergio sí. ha trabajado mucho. Sergio te llamas, ¿verdad? Y eso es por un lado. Por otro lado, que ahora, al margen de que cueste preparar las cosas, cuesta mucho menos que antes, porque cuando me hacían en los años 80 entrevistas en este mismo cuarto, era terrorífico. Era terrorífico. Y luego lo que he sacado de esta entrevista es que quien me ha hecho la entrevista es un hombre profundo, bueno y con ganas de aprender y con curiosidad. Y la curiosidad no es la madre de todos los vicios, sino la madre de todas las virtudes. Muchísimas gracias. No, vamos, un honor lo que estás diciendo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales? Seguir vivo, que no es poco, Sí, ¿no? y por lo menos que esté todavía unos años en la tierra para que me dé tiempo a enterarme de qué hay detrás de cada estante de esta biblioteca, Sí. porque como muchos de las baldas están en doble fondo, no sé lo que tengo. Muy bien. ¿Tienes un próximo libro para sacar en breve? Sí, ¿No? voy a acabo de sacar un libro que se llama El secreto del mago, con la M mayúscula, que es Dios el mago. Y luego Que ha ganado un premio, ¿no? el premio Gil de Viedma, 33º, lo recojo el 1 de febrero Ajá. de 2024, porque a lo mejor esto lo montáis después. Claro. Y ahora tengo un libro que voy a sacar primero en edición de 65 ejemplares, en una edición me encantan las cosas de bibliófilo. Uh-huh. Y entonces se va a llamar El aprendiz de Dios. Ajá. Y tengo ya, vamos, he entregado ya, son 25 poemas. Sí. Y aparte yo tengo otros 20 y tantos que no sé qué haré con ellos. Claro. Pero sobre todo la poesía es lo que más me interesa, poesía y periodismo. Sigo colaborando con ABC asiduamente. Perfecto. Don Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, tu don César. sabiduría, y espero que nos volvamos a encontrar. Encantadísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Todo lo bueno se acaba y después de atendernos en su impresionante biblioteca particular, con su saber habitual, nos despedimos un episodio más. No sin antes decir que dado que el tiempo es finito y hay tanto de lo que me hubiera gustado preguntarle a don Luis Alberto de Cuenca, concluyo con estas píldoras de sabiduría. Decía Luis Alberto que un hombre culto es aquel que sabe ubicar en el espacio y el tiempo un hecho histórico. Nos dice, coge ya un atlas histórico y devóralo. Nos cuenta también que la sencillez es lo relevante. Lo importante es ser una persona normal. Y añado yo, pero qué difícil es ser una persona sencilla en estos tiempos. Finalmente, otra píldora sería: un maestro es el que te indica la ruta y qué senda debes seguir. Si con esta charla te dan ganas de leer su poesía, sus libros y a los clásicos como Borges y a Shakespeare, creo que hemos cumplido humildemente la función de este podcast. En un episodio más del podcast El Aprendedor, hoy hemos aprendido un poquito más. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora, donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Si quieres saber más, suscríbete en elaprendedor.com. Mucha suerte y muchas gracias.